Página 15. En realidad, no se puede pretender llegar a ser plenamente femenina sin un auténtico desarrollo del propio yo, proceso que no puede excluir los dolores naturales de toda etapa de cambio y crecimiento. Tal vez la ordalía, más difícil para el ser humano, es la de reconocer y aceptar los propios defectos, que muchas veces es vivenciado como algo humillante, ofensivo o desdoroso, y rara vez se le califica como una etapa necesaria, previa al crecimiento. La susceptibilidad a la crítica redunda en que ésta es percibida como un ataque, produciéndose una reacción de defensa y agresión en vez de un análisis desapasionado. Esta actitud, enfermiza, impide que el alma del sujeto que, por no gustar de la propia imagen que se le entrega, respondiera con agresividad, como si en vez de mirarse al trasluz sería la de cambiar la imagen, en vez de negar la evidencia. Tener defectos es natural. Todos los tenemos. El verdad es el requisito previo para el desarrollo personal, puesto que sin este acto de honestidad y crudeza, cabe aferrarse ciegamente a estructuras idealizadas, negándose al cambio. Sería muy simple rotular de machista al que escribe, para eludir la evidencia presentada. Desde tiempos inmemoriales las personas parecen recurrir al manejo inconsciente de tratar de desacreditar personalmente a aquellos individuos que vierten conceptos que pueden representar una amenaza a la autoestima, en vez de contradecirlos mediante argumentos lógicos. Página 16. Adviértase la irreparable pérdida en que se incurriría a causa de este mecanismo, en caso de que el conocimiento que se hubiera recibido fuera de necesidad vital y decisiva para poder realizarse plenamente. Mediante estas reflexiones solo pretendo advertir a la mujer del peligro que implica refugiarse en evasiones cómodas para refugiarse en ilusiones agradables, ya que de esta manera la persona transforma esta situación en una condición de vida permanente, convirtiéndola en habitual, único deterioro de su conciencia individual. El conocer los obstáculos que dificultan la realización de la feminidad no representa, por tanto, algo ofensivo, sino que significa una auténtica posibilidad de llegar al pleno desarrollo de lo femenino. Debo insistir, una vez más, en que la comprensión profunda de las motivaciones ocultas de la mujer, es requisito previo al proceso de cambio que se debe intentar posteriormente. Muchas mujeres me han formulado la pregunta de por qué no he escrito también un libro que se llame ¿Existe el hombre? Creo que la respuesta es obvia, puesto que el hombre no tiene nada que ver con el desarrollo de la mujer, ya que ella puede crecer en sí misma prescindiendo del sexo opuesto. Como resulta evidente, el propósito de este trabajo no es destructivo, sino constructivo. La mujer no necesita compararse con el varón. El único interés debe orientarse en el propio desarrollo, sino defenderse contra los varones. Tampoco es válida la reflexión de, ¿por qué un hombre tiene que venir a mostrar lo que es la mujer? O, ¿cómo un hombre va a poder conocer a la mujer? Página 17. La inteligencia abstracta es asexuada, y no existe obstáculo para que un ser humano describa a otro ser humano, si lo hace objetivamente y desprejuiciadamente. Cualquiera puede sentirse atacado por una crítica. Pero cuando esa argumentación es constructiva y bien fundamentada, se pierde una valiosa oportunidad al negar o racionalizar los conceptos emitidos. El autor. Reflexiones elementales. Comenzaré la justificación de esta obra transcribiendo un cuestionario que mi equipo asesor ha aplicado en Chile a 130 mujeres de niveles socioeconómicos bajos, medios y altos. Para los que consideren esta muestra demasiado circunscrita, me arriesgo a predecir que en cualquier país en que ésta se aplique mostrará condiciones parecidas a las detectadas en Santiago de Chile, ya que las pautas inconscientes de las personas son similares en su estructuración profunda. El cuestionario es el siguiente. ¿Cuál crees que es la aspiración o meta más alta que una mujer puede alcanzar en la vida? ¿Cuáles crees que son las principales diferencias entre el hombre y la mujer? ¿Quién crees que está más preparada para ser feliz, una mujer de 25 años o una de 50 años? ¿Qué crees tú que siente una mujer cuando se acerca a la vejez? ¿Con qué palabras asocias femineidad? Página 26. ¿Qué fantasías o emociones te provoca pensar en tu útero? 7. ¿Crees que el útero pueda tener otra utilidad aparte de su función en la gestación y desarrollo del embrión humano? Explica. 8. ¿Te habría gustado ser hombre, o estás contenta de ser mujer? 9. ¿Cómo definirías los rasgos o características de un hombre ideal? 10. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para que una mujer encuentre la felicidad amorosa en su relación de pareja? 11. ¿Podrías definir cómo tiene que ser una mujer muy femenina? 12. ¿En la historia, o en la actualidad, hay alguna mujer que admires o tomes como ejemplo? 13. ¿Hay alguna mujer que tú consideres que es un desprestigio para el sexo femenino? ¿Por qué? 14. ¿Cuál consideras el peor defecto de una mujer? 15. ¿Cuál crees que es el rol de la mujer en la vida actual? 16. ¿Cuál es el peor defecto de los hombres? 17. ¿Cómo crees que les gusta a las mujeres ser tratadas en su relación de pareja? 18. ¿Cuál es el propósito de que una mujer tenga hijos? Página 21-19. ¿Quién crees que tiene más oportunidades de ser feliz en la vida, el hombre o la mujer? El principal objetivo de esta muestra era el determinar si la mujer tiene una idea clara y definida sobre lo que realmente significa la femineidad, diferenciándola de la masculinidad. Saber, en buenas cuentas, si las mujeres conocen las características principales de su sexo. También deseaba averiguar cuáles eran sus metas en la vida y conocer, en la medida de lo posible, su escala de valores.
Aunque no fue una sorpresa para mí, me encontré con que las diferencias mayoritariamente discernidas por las mujeres, se referían casi exclusivamente a desemejanzas biológicas, tales como la fuerza física, aspecto corporal y morales, ignorando características referentes a la psiquis y el mundo interno. Hablando claramente, la mujer promedio ignora qué clase de ente es ella en su propia esencialidad femenina, centrando su condición primordial en la capacidad de ser madre. De esta manera, su rol está definido exclusivamente en base a la maternidad, fenómeno que la hace aún más decididamente dependiente del hombre. En efecto, lo primero que llama la atención al meditar en los problemas del sexo femenino, es su excesiva dependencia psíquica con respecto al varón. Tal parece como si la mujer careciera no tan solo de identidad sino también de una meta propia que sea independiente de las actividades o existencia del hombre. Es un hecho que la principal meta de la mayoría de las mujeres reside en atrapar un hombre, propósito. Página 22. Claramente sobredimensionado en cuanto a la importancia de ese logro, ya que cuando no lo consiguen, sienten sus vidas irremediablemente malogradas. Prueba de esto es la diferente connotación que tienen las palabras solterona y solterón. A la solterona se la mira como a una mujer fracasada o que no hubiera llegado a ser mujer, estigmatizándola con una imagen de incapacidad sexual. El hombre solterón, en cambio, es considerado benévolamente, como una especie de tipo astuto que no mordió el anzuelo. Esto significa que no se concibe la existencia de la mujer independientemente de la del hombre, mientras que éste traza sus propias sendas en la vida, las que no dependen de la mujer, aun cuando tampoco la excluyen. No obstante, ella debe limitarse, por lo general, a seguir la huella de los hombres, imitando sus actuaciones. Así se origina la competencia con el macho, como una necesidad inconsciente de superarlo de algún modo. Vano empeño, no obstante, ya que no se puede superar a quien se imita. De este modo, ambos sexos actúan en base a un modelo único, que es el masculino. La mujer gira en torno al hombre y no alrededor de su propio yo. El macho, en cambio, no rota siguiendo a la mujer, sino que va tras sus propias metas. El centro de gravedad psíquico de la mujer no es su propio ser, sino el del hombre. ¿Cuáles son los motivos de esta tremenda dependencia? ¿Por qué la mujer no puede tener identidad y destino propio, separado del camino del hombre? Para dar respuesta a estas interrogantes debemos analizar comparativamente los órganos genitales de página 23. Ambos sexos, procurando determinar el modo en que la sexualidad afecta al hombre y a la mujer. En primer lugar, partiremos por señalar que desde muy pequeño el hombre tiene constancia de su sexo. El pene es visible y palpable. La mujer, en cambio, aparece como castrada. No solamente no tiene pene sino que su sexo es invisible, puesto que el útero y la vagina constituyen una cavidad o un vacío. Al lado del pene su genitalidad se destaca como ausencia de. Este contraste origina un complejo de castración y de envidia del pene, fenómeno que, sin duda alguna, condiciona de manera decisiva la conducta de la hembra. Según Karen Horney, es probable que el punto de partida de la envidia del pene se manifieste primeramente como un deseo de orinar como los hombres. Es sabido que los niños tienen una sobreestimación narcisista hacia los procesos excretorios. El pequeño varón experimenta fantasías de omnipotencia y un definido erotismo uretral cuando emite un chorro de orina. Esto hace que en las niñas brote un sentimiento de desventaja con respecto a este erotismo, como un placer que les fuera negado. Karen Horney cita el caso de una paciente en la cual el deseo de orinar como un hombre dominó mucho tiempo en su cuadro clínico, llegando a exclamar en una ocasión, con absoluta espontaneidad: si pudiera pedir un favor a la providencia, sería el de poder orinar una sola vez como un hombre. A continuación, completó este pensamiento con la siguiente asociación: porque entonces sabría cómo estoy hecha realmente. La carencia de pene lleva a la niña a culpar a la madre por esta anormalidad, creyendo que la ha hecho. Página 24. Incompleta. Por esta causa se separa afectivamente de la madre, volviendo todo su interés al padre, alimentando fantasías de obtener un pene o un hijo de su padre, circunstancia en la que concibe, simultáneamente, sentimientos de hostilidad y rivalidad hacia su madre. Debemos enfatizar los puntos básicos que nos interesan para la exposición de este trabajo. El hombre tiene pene visible y tangible, por lo que está seguro de su virilidad, es decir, esta le consta. Puede exhibir sus genitales alardeando de su prominencia, símbolo de virilidad. La mujer no tiene pene. Al compararse con el hombre se siente castrada. Desarrolla envidia del pene. No puede exhibir su sexualidad sino como una sugerencia enigmática. Si reflexionamos en lo antedicho, comprenderemos que el varón disfruta de una continua comprobación táctil y visual de su genitalidad, por lo que su rol sexual está perfectamente definido desde pequeño. La mujer, en cambio, tiene sexualidad invisible e impalpable, por lo que pareciera ser, por lo menos en su infancia, un hombre castrado. Esta vivencia se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia del varón, no puede palpar sus genitales. De este modo, mientras el pene es una desafiante y prominente evidencia de virilidad, el útero permanece oculto y negativamente valorizado, tal como si fuera una cavidad vacía. Por lo general, salvo excepciones, el hombre se siente perfectamente macho, mientras que la hembra no logra tener la constant, página 25, cia o comprobación sensible de su condición femenina. Es un hecho muy conocido que una gran cantidad de mujeres están insatisfechas de su condición de tales, y desearían haber sido hombres, lo que se entiende en virtud de lo expuesto. Si recordamos que en el inconsciente no existe el tiempo, y que el pasado posee vigencia actual, comprenderemos que en esas profundidades, la mayoría de las mujeres se sienten hombres castrados, y tienen profunda envidia del pene, intensa rivalidad y animadversión con la madre y fijación edípica en el padre.
Como quiera que los sentimientos y una gran parte del proceso del pensamiento están controlados por el inconsciente, la mujer, sin tener clara conciencia de esto, se siente un ser indefinido, inferior al varón, especie de hombre despojado de pene. Se siente un varón castrado. Es así como el sexo femenino nace y vive con un estigma de castigo, en una posición de vasallaje, inferioridad y dependencia, y con una angustia existencial flotante. Muy adentro en su mente, se presenta una y otra vez, la desfavorable imagen comparativa y asociativa entre pene y poder, y útero con debilidad y castración. Esta angustia, nacida de la autodesvalorización, hace que la mujer disponga de una sola salida para comprobar y afirmar su femineidad: la maternidad. De este modo, el rol de la mujer está definido solamente en base a la maternidad, expectativa que se presenta a sus ojos como la comprobación de su calidad de mujer. Página 26. En realidad no es nada agradable desmitificar de esta manera el proceso de la maternidad, revestido comúnmente con la aureola del mandato divino y la renuncia de las propias expectativas en aras de la formación de una nueva vida. Lo cierto es que la inefable dicha que las futuras o recientes madres declaran experimentar, no es sino el goce de haberse autodefinido transitoriamente. En esta última palabra, transitoriamente, se oculta todo un drama, ya que posteriormente al parto, y una vez pasada la novedad, desaparece también la constancia de la propia femineidad. Resulta extremadamente interesante que, psicoanalíticamente, la maternidad está asociada con el pene, el que es sustituido por el bebé. ¿Por qué para el hombre un hijo no significa lo mismo que para la mujer? Porque no tiene que probar nada, no tiene que demostrar que no está castrado. Estar embarazada simboliza para la mujer lo que es para el varón tener pene, ya que durante la gestación se siente completa y alcanza independencia del hombre. Del mismo modo como carece de pene, exclusividad del varón, está ahora efectuando un proceso que es privativo de la hembra, y que el macho está imposibilitado de realizar. Durante este proceso desaparece la sensación de castración, puesto que se apodera de algo que tiene un valor simbólico equivalente al pene. Lamentablemente, esta ilusión dura exactamente lo que la gestación, ya que solamente durante ella el bebé forma parte de la mujer, tal como el pene es parte del hombre. Después de dar a luz, el bebé pasa a tener existencia separada, página 27. Por lo que difícilmente puede mantenerse la sensación de estar completa que proviene de la unificación de madre e hijo en un solo cuerpo. Este es el motivo por el que la magia de la maternidad desaparece tan rápidamente, siendo sustituida por la obligación de hacerse cargo de la criatura, que si al principio puede ser un juego entretenido, deja paso prontamente al deber, volviendo a sentirse tan desprovista como antes. Es la causa por la que tantas mujeres necesitan repetir compulsivamente la experiencia del embarazo para volver a sentirse completas. Debido al hecho de que el rol sexual de la mujer está circunscrito a la maternidad, es que toda su existencia gira en torno al hombre. Eternamente dependiente y expectante, busca el macho adecuado para ser fecundada. Mientras el hombre se realiza por sí mismo en la vida, la mujer lo hace en función del hombre, careciendo de valores propios. ¿Y qué sucede con las que no siguen el camino de la maternidad? Recurren al expediente que ya hemos comentado, de imitar modelos masculinos, entrando en competencia con los varones. Reparemos en que ambos caminos, el de la maternidad y el de la imitación masculina, son tentativas inconscientes de tener pene, para superar la angustia de la indefinición y la inferioridad. Desde el punto de vista físico y significativo, el pene es una externalización, proyección, o florecimiento de una capacidad viril. El varón puede darse el lujo de ser exhibicionista como una manera de mostrar su masculinidad. Este es el motivo por el que desarrolla valores. Página 28. Externos, basados en el cultivo de la musculatura, la fuerza, la agilidad, o la exhibición de trofeos académicos o financieros. El varón es una fuerza irradiante que externaliza los valores internos proyectándolos en lo externo. Esto obedece, no obstante, a su propia raíz conductual, que ha sido definida como irradiantes, libre y dinamizadora. Remedando al varón, la mujer desarrolla también valores externos, como una forma de ocultar su carencia. Su valorización externa tiene como único propósito compensar su sentimiento de inferioridad y atraer al hombre, no autorrealizarse. Toda la actividad femenina se desenvuelve en torno al impulso inconsciente de atrapar un hombre, para cumplir con el rol de la maternidad.